Por favor, solo protégenos hoy. Las gemelas alienígenas susurraron al último soldado humano en la nieve. El viento en Serion 6 no aullaba. Zumbido bajo y constante, como el aliento cansado de una máquina agonizante. La nieve se acumulaba en el perímetro olvidado del puesto de avanzada K7, arremolinándose alrededor de la estructura de acero de lo que alguna vez fue una próspera colonia fronteriza. Ahora solo era un cementerio de óxido y hielo. El comandante Kalin Meyer, el último de la unidad de defensa humana allí estacionada, caminaba por la cerca exterior con sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve. Su exocapa ondeaba tras él, hilos de termohilo plateado atrapando las pálidas lunas gemelas en lo alto. Ninguna orden, ninguna actualización de la Federación, solo silencio interrumpido únicamente por la estática de su comunicador averiado. Habían pasado 6 años desde la caída de la Tierra, 3 desde que Kalin había hablado por última vez con otro ser vivo. No esperaba encontrar nada esa mañana. Solo otro escaneo en busca de brechas. Solo otro ciclo frío y cruel en la nada. Pero entonces lo vio. Medio enterrada en la nieve, colgando de un soporte de antena fracturado por una tira de alambre de aleación, una cápsula de mensajes de estasis parpadeaba con un tenue azul sobre el blanco. No debería estar allí. Kalin hizo una pausa. Su guantelete crujió al extender la mano. La cápsula era pequeña, del tamaño de un niño, y más antigua que las de uso militar estándar. No era de uso civil. La desprendió, dejando caer nieve de su superficie escarchada. Con un suave clic, la cápsula se abrió con un siseo. Un tenue resplandor se extendió por la nieve, seguido de la voz temblorosa de un niño, grabada con un antiguo mensaje estándar. Por favor, sean nuestros protectores por un día. Si son amables, si son fuertes, esperaremos junto a la antena. Nerra y Sila. La voz tartamudeó, retrocedió y se reprodujo de nuevo. Kalin contuvo el aliento. Niños. Miró a su alrededor con atención. Los sensores emitían pitidos a través del campo nevado, pero el escáner térmico no mostraba nada. Solo el suave murmullo del viento. Pero tras una caja destrozada entre las ruinas de una estación de suministros derrumbada, 2 pequeñas figuras se acurrucaban, observando a través de visores agrietados. Una sujetaba con fuerza la mano de la otra. Naira, unos minutos mayor, se aferraba a su hermana con gesto protector. Los labios de Sila temblaron. ¿Lo oyó? Creo que sí, susurró Nero. ¿Crees que responderá? Esperaron, aún paralizados, con la esperanza de que algo saliera. Kalin no dijo nada. Se limitó a mirar la cápsula en su palma como si contuviera un fantasma. Su expresión no cambió, pero tras sus ojos fríos, algo se quebró. No desde su hija. No desde la guerra. El viento siseó con más fuerza, como si quisiera barrer el momento. Pero Kalin no se movió. Durante un largo rato. Cuando por fin se giró, guardó la cápsula en su abrigo. Sus botas dejaron atrás a The Prince mientras regresaba a su puesto de avanzada abandonado. Los fantasmas de viejas misiones resonaban en su mente. Sin supervivientes, sin propósito, sin mando. Pero este mensaje era diferente. Lo sintió como un recuerdo, como si alguien le tendiera la mano desde el vacío. Llegó a su cabaña al anochecer. La red eléctrica parpadeó, pero se mantuvo. No se quitó el abrigo, solo metió los guantes cubiertos de escarcha en el calefactor y se dejó caer pesadamente frente al terminal. Durante minutos, se quedó mirando la pantalla negra. Luego, con un suspiro doloroso, abrió una vieja carpeta, una marcada con el nombre de su hija. Dentro solo había un documento. Sin enviar, Kalin abrió un nuevo archivo y empezó a escribir. Para Nerra y Sila, encontré su mensaje. No sé si soy a quien esperaban. Se detuvo. El cursor parpadeó, apretó los puños. Demasiado dolor, demasiada historia. Borró el mensaje. Pero a la mañana siguiente, se puso el traje de nuevo. No para simulacros, no para reconocimiento,
sino para respuestas. Mientras tanto, en las sombras de la aguja, Nerra y Sila vigilaban. Dos ojos alienígenas gemelos asomaban por debajo de cascos agrietados. Sus pechos empañaban el cristal escarchado mientras esperaban, hambrientas, con frío, pero aún con fe. Kalin se adentró en la tormenta. El viento nunca había sonado tan fuerte. El silencio del sector C9 no era natural. Era artificial. Antaño un bullicioso barrio de refugiados destinado a acoger a miles que huían del colapso del núcleo. El refugio hacía tiempo que había caído en ruinas. Los paneles solares parpadeaban débilmente, medio rotos y cubiertos de nieve con ceniza. Los túneles de tránsito derrumbados no llevaban a ninguna parte. Lo que quedaba era poco más que un puñado de módulos prefabricados unidos con chapa reciclada y plegarias. Dentro de la cúpula más pequeña, una cápsula de habitación maltrecha aún emitía un calor tenue y parpadeante. El único refugio para Corea, una viuda de la otrora venerada especie de piel roja, y sus hijas gemelas híbridas, Nerra y Sila. Caria estaba sentada al borde de su esterilla, con la espalda recta a pesar del cansancio que le oprimía cada extremidad. Su piel brillaba tenuemente en la penumbra, un rasgo de su pueblo, polvo dorado bajo la piel lavanda que antaño hacía creer a sus parientes que habían nacido de la luz de las estrellas. Ahora la marcaba como un recordatorio de un linaje olvidado. Sus ojos estaban fijos en la escotilla, vigilando las sombras, el movimiento, al soldado. No había llegado. Y una parte de ella, la que se había atrevido a tener esperanza, sintió. Quizás era mejor así. Nerra se removió bajo la manta térmica remendada, su aliento empañando el interior de su casco, aún demasiado agrietado como para arriesgarse a salir al exterior. ¿Crees que lo leyó?, susurró. Carea no respondió de inmediato. Se quedó en silencio y se giró hacia el estante de provisiones, apenas abastecido, un solo bloque de nutrientes, un bote agrietado de almidón en polvo y 2 rodajas de fruta podridas que habían racionado por su dulzura. Creo, empezó a decir, pero las palabras se le secaron en la boca. Odiaba mentir, y odiaba aún más la verdad. No deberíamos haberle preguntado a un humano. Tela se incorporó, pero parecía amable. Sus ojos no gritaban. Los ojos mienten, dijo Corea en voz baja, sobre todo cuando quieres que digan la verdad. Pasaron las horas. Entonces algo cambió. Fue apenas un sonido, solo un suave golpe. Un paquete cayó con cuidado justo fuera de la escotilla. Corea parpadeó y se levantó con cautela. Deslizó el panel entreabierto lo suficiente para vislumbrar el paquete. Una ración sellada que aún conservaba el calor. 2 pares de guantes térmicos de agarre, de talla pequeña. Un botiquín de primeros auxilios doblado y cuidadosamente guardado entre todo. Una esfera de fruta, de un rojo brillante, fresca, auténtica. Se le cortó la respiración. Miró a su alrededor. La nieve estaba intacta. Ni huellas, ni rastros de drones visibles. Había venido, pero no había dicho nada, solo había dejado lo que importaba. Corea tocó la fruta ligeramente y luego guardó todo dentro. Al cerrar la escotilla de nuevo, le tembló la mano. Más tarde, mientras los gemelos se acurrucaban dormidos, con las mejillas sonrojadas por el calor y el estómago lleno por primera vez en semanas, Corea se sentó junto al reciclador de aire. Un trozo de papel sintético en blanco yacía ante ella. En su regazo, un lápiz óptico. Los miró a ambos como si fueran armas y, lentamente, comenzó a escribir. Kalin Meyer, por favor, no vuelvas. No porque seamos desagradecidos, sino porque eres demasiado idealizado como para estar a salvo. Su mano se detuvo. Contempló su propia letra, extraña y afilada. Tu amabilidad deja grietas, y por las grietas entra el frío. Corea. Dobló el mensaje, tomó su abrigo y se detuvo. Sus ojos se posaron en una esquina de la manta, recién remendada con tela. Un cuadrado de suave azul marino cosido con una precisión que no era suya. Antes no estaba allí. Tragó saliva. Su mano se apartó del abrigo.
Él no salió. Ella simplemente se recostó contra la pared y dejó que el mensaje cayera en su regazo. El mensaje nunca fue enviado. En el distrito interior de la colonia, Kalin se movía como un fantasma entre los restos esqueléticos de un pueblo que alguna vez estuvo destinado a albergar a 10.000 colonos. En la tienda de chatarrerías local, las miradas lo seguían, no por reverencia, sino por sospecha. Los humanos eran peligrosos. Los humanos estaban extintos. Los humanos traían la guerra. Pero Kalin mantuvo la cabeza gacha e intercambió una placa de acero sinterizado por un par de botas aislantes, pequeñas, de tamaño infantil. Cuando el tendero le preguntó por qué, la respuesta de Kalin fue simple. ¿Alguna vez has visto a Ope caminar descalza? Nadie se atrevió a responder. En las ruinas de la antigua capilla donde los supervivientes se reunían para cantar a la luz artificial, Kalin se detuvo junto al altar destrozado. Allí conoció al anciano Jonos, un diplomático retirado del linaje Pirón que había desertado de los imperios del anillo exterior. Llegó aquí hace 3 inviernos, le contó Jonos. Halos de su especie los persiguieron tras el éxodo del hilo solar. No dijo nada, solo pidió un turno en una litera solar. Los demás no la querían. La llamaban maldita. Uno de nuestros capataces la rechazó en tu puesto de avanzada. Dijo que no aceptabas cargas. Kalin no se inmutó, solo asintió lentamente. ¿Y las chicas? Preguntó, ¿nacidas aquí, nacidas entre? Jonos frunció el ceño. Tienen marcas rojas como el sol, pero no todas. Algunas dicen que su padre era un carroñero. Otras, un desertor humano. Kalin apretó la mandíbula. No pidió nada, y aún así chismorrean. Eso es lo que la supervivencia les hace a las personas. Las vuelve crueles donde antes eran amables. Esa noche, Kalin se acercó de nuevo al refugio, pero no directamente. En lugar de eso, recorrió el perímetro, raspó el hielo del panel solar, ocultó silenciosamente la caja de conexiones y reforzó el muro exterior con un puntal de salvamento. No era gran cosa, pero era lo que siempre había hecho. No porque alguien se lo pidiera, sino porque alguien debería haberlo hecho. Porque una vez alguien lo había hecho por él. Nunca llamaba a la puerta. Ni siquiera se acercaba a la escotilla. Pero dentro del refugio, Corea lo vio a través de la ventana escarchada. Solo una silueta, con los hombros encorvados, moviéndose entre la tormenta como un mito demasiado apacible para pertenecer a la guerra. Se acercó, pero no dijo nada. Luego tomó el mensaje que había escrito y lo quemó. Lentamente sobre la rejilla del filtro de aire, viendo cómo sus miedos se convertían en cenizas. A la mañana siguiente, un aroma inundó el módulo. No era a filtros rancios, ni a gas sintético, sino a algo más intenso, un guiso con hierbas y tubérculos cocinados a fuego lento. No provenía de raciones de campaña. Era real. Kalin estaba afuera con un termo en ambas manos. No llamó, solo esperó. La trampilla se entreabrió. Corea se quedó inmóvil en el umbral, insegura, con los ojos como 2 lunas, muy abiertos e indescifrables. Traje la cena, dijo simplemente. Su voz no era una orden. Era una ofrenda. Deberías. No lo habría hecho, respondió ella, con la voz apenas audible por encima del viento. De todos modos, sí. Antes de que pudiera replicar, una voz resonó a sus espaldas. Mamá, ¿es ese el soldado con el estofado de cuentos? La voz de Nerra, seguida del eco más suave de Sila. Huele a las historias que solías contarnos. Caria se giró hacia ellos, luego hacia él. Se hizo a un lado. Entren antes de que se enfríe. Dentro de la cápsula, el calor se aferraba a los rincones como si no quisiera irse. Kalin colocó el estofado en una mesa improvisada. Solo había 3 asientos. No preguntó, simplemente salió, encontró una caja de plástico y la trajo. La colocó frente al tazón más pequeño. Nerra soltó una risita. Trajo 4 cucharas. Kalin las sirvió en silencio.
Sila probó primero despacio, con cautela, y luego sonrió. Sabe a que tardó mucho tiempo. Kale asintió. Así fue. Corea lo observó todo el tiempo, la forma en que hablaba, la forma en que no se inmutaba cuando Sila tocaba su abrigo o cuando Nerra le hacía una docena de preguntas. Ella observó cómo él, sin decir palabra, servía el bocado más suave en el tazón de Sila. Y cuando él no la miraba, ella sonreía, apenas un poco. Al final, cuando se levantó para irse, Corea dijo, «No tenías que traer 4 cucharas». Kalin hizo una pausa, con voz baja. «Lo sé, pero me parecía mal dejar la silla vacía». Y al irse, justo antes de cerrarse el casco, Stila corrió hacia él, rodeándole la pierna con sus bracitos. «Hueles a historias, a alguien que recuerda». La escotilla se cerró tras él, pero dentro algo se había abierto. Algo que llevaba años sin moverse. La colonia guardaba sus prejuicios en los rincones como viejas herramientas, oxidadas, afiladas y siempre listas. Cuando escaseaba la comida, o la luz fallaba y las tuberías se congelaban, la gente buscaba culpables antes que buscarse entre sí. Los rumores eran la moneda corriente allí, transmitidos de boca en boca hasta que brillaban como verdad. Esa mañana, un panel informativo parpadeaba con un nuevo titular. Letras finas se arrastraban por una pantalla agrietada. Estandarización de dependencia no autorizada pendiente. Debajo, un bucle mostraba imágenes granuladas de 2 pequeñas figuras que se movían rápidamente entre tubos de transporte colapsados. El clip había sido editado para enfatizar las marcas alienígenas de la niña. El ángulo de la cámara las hacía parecer diminutas y fecundos. El texto de abajo planteaba una pregunta que nadie quería responder en voz alta. ¿Quién protege lo ilegal? Alguien había añadido una línea más en rojo, desplazada y parpadeante. Recompensa por participación humana. Al mediodía, la charla del mercado se había convertido en un murmullo amargo y sordo. Los comerciantes que antes intercambiaban con amabilidad ahora lo medían todo con rumores. Una ración aquí, un favor allá, cuentas de deudas y cálculos silenciosos. Un mecánico jubilado escupió en la cuneta y dijo, «No traen más que sanguijuelas. Si la Federación tuviera algo de agallas, limpiaría este lugar». El anciano Jonos caminaba entre todo aquello como un árbol cansado cuyas raíces habían sido pisoteadas. Observaba cómo el nombre de Corea se doblaba bajo los chismes como un camino transitado durante décadas. «Temen lo que aún no comprenden», le dijo a Kalin cuando el comandante lo encontró cerca de un pilar de servicio derrumbado. La voz de Llanos era apenas más fuerte que el viento. Kalin sintió el peso del texto holográfico en sus ojos. Había sido modificado con un sello del sindicato. Un resquicio de privatización corporativa que significaba muy poca clemencia. Una recompensa por la captura o eliminación de dependientes no autorizados se traducía en contratistas mercenarios, equipos de rescate sin escrúpulos y drones que obedecían órdenes sin piedad. «¿Cuánto?», preguntó Kalin. «Lo suficiente para comprar un transporte», dijo Jono. «Lo suficiente para contratar limpiadores». Kalin apretó la correa de su mochila. La gente que los miraba no lo hacía porque les gustara lo que veían. Los miraban porque, en lugares como este, la forma más fácil de sobrevivir era fingir que no se habían dado cuenta. Fingir no costaba créditos. Continuó su ronda sin importarle nada. Revisó los nodos del escudo perimetral, siguió con la mirada las grietas en forma de telaraña de la antena exterior. Pequeñas reparaciones, pequeños gestos de amabilidad. La gente los llamaría intromisión. La noticia corrió como la pólvora. Nerra y Sila eran solo niñas, pero en este chisme malintencionado podían ser tachadas de agentes de algún robo cósmico. Su herencia mestiza las convertía en blanco de ataques. El resplandor dorado de Corea era una marca visible. Los comerciantes que vendían flores ya habían incluido el miedo en sus precios. Por la noche, un grupo de 3 hombres con tatuajes del sindicato se apoyaban en un bidón de petróleo y susurraban sobre la recompensa. 2 híbridos, un protector humano,
Uno dijo: recojan la prueba. Cobren el dinero. Mantengan la cabeza gacha. Sus palabras resonaron como piedrecitas en las delgadas paredes del refugio. Corea conocía el miedo desde el éxodo. Lo cargaba no como una carga, sino como una forma que la guiaba. Cuando oyó la noticia, ¿cómo no iba a hacerlo? Envolvió a sus hijos con el como con otra manta. Prohibió la emoción. Prohibió la esperanza. Prohibió las reuniones. Luego se sentó en el catre en la penumbra y escuchó el viento como si pudiera responder a una plegaria. Al día siguiente, se envió una notificación legal al Archivo Central, el mandato estéril 17b, firmado con la letra Ma. Insignia del gobernador, con el sello de aprobación del sindicato. Cualquier refugio para seres no autorizados será confiscado y sancionado de inmediato. El lenguaje era frío, pero la amenaza era mordaz. Las chicas empezaron a notarlo de otras maneras. El comerciante somnoliento, que solía dejarles restos en el refugio, empezó a apartar la mirada. La niña del módulo contiguo, que una vez coqueteó con Nero cuando intercambiaban piezas de circuitos impresos, ahora se cruzó en su camino y se aseguró de soltar una reprimenda al alcance del oído. Manos pequeñas, pequeñas exclusiones. El mundo se había convertido en una habitación con menos sillas. Kalin observaba todo esto con un dolor sordo que crecía en su interior. No podía convencer a la gente de que fuera más amable. Solo podía elegir cómo sería él. Entonces, el tono de la amenaza cambió donde se había publicado un edicto. Alguien con dinero e influencia, fue un paso más allá. Un dron cilíndrico con matrícula, pintado de negro y con el emblema de un sindicato, flotó sobre el mercado durante casi una hora, escaneando rostros y emitiendo alertas a los nodos cercanos. Su presencia hizo que las palomas revolotearan desde una antena oxidada cercana, y la multitud se apartaba donde se cernía. A ese dron no le importaban los susurros. Le importaban los contratos, los créditos y las etiquetas en un manifiesto. Proyectaba una luz suave y pulsante que convertía los rostros en fantasmas. Esa noche, Corea cerró la escotilla y se quedó dentro como si las paredes pudieran hacer lo que ella no podía: contener la marea. Consideró llevarse a los niños y huir más adentro del páramo. Pensó en los viejos túneles de tránsito donde el invierno nunca llegaba, donde la gente a veces se escondía durante meses. Pero los túneles albergaban depredadores de otra clase: focos de radiación, carroñeros de reliquias, las largas y afiladas garras del azar. Los niños aún eran demasiado pequeños. La idea de llevarlos a través de esa oscuridad le oprimió el pecho de una forma física, como si le apretaran un cinturón. Así que hizo lo que siempre hacía. Planeó. Racionó de forma diferente. Preparó una bolsa más pequeña. Memorizó sus nombres y practicó las mentiras que pudiera necesitar. Somos una familia de trabajadores. Dejamos la ciudad. Buscamos refugio. Ese era el problema de mentir para sobrevivir. A veces funcionaba. A veces las mentiras conseguían que la gente tuviera la suficiente firmeza en las manos como para alimentarte. Kalin llegó al perímetro esa noche para revisar la red y encontró el mercado vacío, donde aún parpadeaba el mismo mensaje sobre la recompensa. Lo vio extenderse sobre los rostros, sobre la vieja mandíbula de Jonos, sobre las manos de los comerciantes, sobre un par de niños cuyos padres no podían permitirse ningún problema. Alguien se le acercó en silencio, una vendedora cuyo rostro había visto durante años. Deberías tener cuidado, dijo en voz baja. Ahora también te han puesto precio. Kalin miró hacia el vacío. Su figura solo se distinguía como una sombra junto a pequeñas formas. No parecía gran cosa. Solo una silueta humana. Hasta que recordabas lo que representaba la silueta. Reliquia, soldado, mito peligroso. ¿Cuánto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Suficiente para que un hombre venda a su madre por crédito, respondió ella. Él se guardó la información como si fuera una piedra. Cuando no vino esa semana, cuando pasaron varios días de mercado sin que su sombra cruzara el umbral del refugio,
El corazón endurecido de Corea se endureció aún más. No entendía por qué la persona en la que apenas había empezado a confiar se había sumido en el silencio. ¿Había tenido miedo? ¿Lo habían comprado? ¿Simplemente había decidido que le causaban demasiadas molestias? Notó su ausencia 2 días seguidos. La segunda noche, las niñas hicieron pequeñas preguntas. Su confianza era frágil y fugaz. «Ya no viene para Navidad», murmuró Nerra con una voz demasiado vieja para su rostro. Caria las abrazó. La frase que había practicado en el mercado, «Somos una familia trabajadora», le supo a ceniza en la boca. Les contó entonces una historia más corta, la que no tenía peso. A veces los adultos deben ocuparse de las cosas que se rompen, y a veces tardan en venir porque arreglar lo que está roto requiere tiempo. Era mentira. También era verdad. La tercera mañana, cuando la escarcha se había congelado de nuevo formando un cristal transparente que lo cubría todo, Corea salió. No esperaba nada. Solo pensaba buscar huellas para ver si algún carroñero había pasado a buscarla. Pero allí, colgando de una barandilla y meciéndose como una pequeña reliquia al viento, había un cristal de la memoria, no más grande que la palma de su mano, envuelto en un trozo de tela. Le temblaron los dedos al desenrollarlo. Dentro sonaba un suave bucle, una nana que nunca había oído, pero que le relajó el pecho como si se le hubiera soltado un músculo. La melodía no se parecía a nada de la de su gente. Sin embargo, su cadencia pertenecía a la pérdida y a alguien que recordaba la luz. Notas diminutas y entrecortadas que hablaban de un hombre que había perdido un hijo y había conservado la voz para honrar ese recuerdo. Al final, un susurro, «Ya me diste alas». Volé demasiado cerca. Corea se dejó caer en el escalón y dejó que las partes egoístas, asustadas e insensatas de ella, libraran una pequeña guerra en su interior. El cristal era una ofrenda peligrosa. Fue una prueba de ternura. Y la prueba era lo último que necesitaba en ese momento. La guardó en el bolsillo de su abrigo, en el compartimento donde guardaba las raciones. Y no la quemó. No escribió nada esa noche, pero observó cómo se cerraban las persianas del barrio y la silueta del dron se movía por el cielo como un pez hambriento. Kalin observaba el mismo cielo desde detrás de otra pared. Comprobó los nodos de la valla y rastreó los nuevos arañazos que el dron había dejado en un poste. Escuchó los chismorreos de los comerciantes y sintió que el frío se instalaba más profundamente que la escarcha. Tenía todas las razones para refugiarse en el vacío de su leyenda y dejar que la superstición hiciera su trabajo. También tenía todas las razones para dar un paso al frente y asumir la responsabilidad. Porque la recompensa ahora llevaba su nombre. Porque vendrían. Porque a veces lo último sensato que una persona podía hacer era negarse a ser un rumor. Esa noche, el holograma del mercado se actualizó. Apareció otra línea. Más audaz, más furiosa. El sindicato había modificado la recompensa. Captura prioritaria. Enviar a los limpiadores. El texto se convirtió en un pulso rojo. Corea se sentó en el catre y sostuvo el cristal de memoria como una mecha. Podía quemarlo y reconciliarse con la idea de no volver a necesitar pruebas de bondad. Podía marcharse y llevar a las niñas a los túneles, lejos de lo que el mundo les deparara. Pero ahora un nuevo sonido resonaba en el refugio. 2 pequeñas barbillas rozando su rodilla. 2 pares de ojos brillantes y confiados. Las miró hasta que el frío en su pecho comenzó a disiparse. Afuera, en el pálido crepúsculo azul, una figura caminaba por el borde del puesto de avanzada, sin saber aún hacia dónde se dirigiría cuando azotara la tormenta. El mundo se estrechaba a su alrededor, y la cacería apenas comenzaba. Corea se movía entre el viento como una mujer que camina a través de la memoria, deliberada, lenta, como si la nieve pudiera pedirle que regresara. Sostenía las manos de su hija, una a cada lado, abrigadas con ropa térmica desparejada y abrigos remendados. Cada paso hacia el puesto de avanzada K7 se sentía más pesado que el anterior. Ya habían caminado casi 3 kilómetros. Ni rastro de aerodeslizador, ni rastro alguno, solo pasos,
madre e hijas luchando contra un mundo que intentaba borrarlas. Kalin estaba afuera, clavando un panel suelto en el poste de la cerca, cuando oyó el crujido de unas botas. Levantó la vista. Se quedó paralizado. No de frío, sino al verla. Carayá Snow aferrada a su chal, con la mirada penetrante y clara. Metió la mano en su abrigo y sacó una bufanda de lana gris, deshilachada en los bordes, cosida por dedos temblorosos. Se la ofreció. No te pido que nos arregles, Kalin, dijo, con la voz quebrada como hielo bajo el sol. Solo quédate el tiempo suficiente para vernos florecer. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió. No hacía falta, porque detrás de ella, dos botitas se estrellaron contra la nieve. Dos pequeños torbellinos de alegría y fuego. Nerra y Sila corrían hacia él, chillando al llegar. Nerra se abalanzó sobre su cintura, abrazándolo con fuerza. Sabíamos que seguirías aquí. Sila le agarró del brazo, hundiendo la cara en los pliegues de su abrigo. No te vayas otra vez. Kalin los miró, luego a ella, y en ese instante, tomó la decisión. Ninguna guerra le había exigido quedarse, no como soldado, sino como algo más peligroso, su familia. 30 horas después, los primeros drones del sindicato penetraron el perímetro exterior. Llegaron silenciosos y veloces, cilindros negros que surcaban el crepúsculo armados con granadas sónicas de dispersión y dardos biomarcadores. Sus órdenes eran simples: recuperar a los híbridos, neutralizar al protector, borrar a los testigos. Pero no contaban con Kalin Meyer. Dentro del complejo, Kalin encerró a los gemelos tras un panel reforzado y le entregó a Corea una pistola de pulsos. No dejaré que te lleven, dijo. Caria no replicó. Lo miró a los ojos y solo dijo: entonces resistimos. El primer dron abrió la escotilla, sus tentáculos metálicos silbando mientras avanzaba, buscando señales térmicas de vida. Kalin salió de las sombras y disparó. Impacto directo. La carcasa se desintegró en el aire en una explosión de humo y estática. Un segundo dron se deslizó a través del muro este, rociando vapor tranquilizante, pero Corea saltó desde la barandilla superior, cortando su nodo de cámara con una hoja de arca de plasma. La máquina giró en espiral y explotó contra las vigas de acero. Nerra y Sila gritaron desde su escondite. La voz de Kalin resonó en la cabina: agáchense. Silencio. Estarán a salvo. Los drones seguían llegando. Oleadas de alas negras cortando el viento. Cada uno más inteligente, más rápido, más frío. Kalin sacó su viejo equipo del maletero, la armadura exoesqueleto del último batallón de defensa de la Tierra. Apenas se encendió. Saltaron chispas de su estructura, pero aún así se la puso. Con cada respiración, su mente volvía a su hija, a sus gritos en la tormenta de fuego que cubrió el cielo de la Tierra. No la había salvado, pero salvaría a estos dos o moriría en el intento. Afuera, la tormenta arreciaba, y él también. Se quedó de pie en la nieve, rifle de plasma en mano, el exoesqueleto emitiendo un zumbido grave con un antiguo código de guerra. El sindicato no había enviado a sus mejores hombres, pero incluso ellos habrían caído porque no eran humanos. Los drones atacaron en formación. Kalin abrió fuego. 1 abatido. 3. 4 cucharadas. Una olla de estofado burbujeaba sobre una llama suave. El aroma de hierbas y tubérculos asados se mezclaba con una cálida sensación, esa que solo proviene de las cosas que se abrazan con cariño. Nerra tomó asiento y sonrió radiante. ¿Puedo leer la bendición hoy? Corea asintió. Sila inclinó la cabeza, entrelazando sus dedos con los de sus hermanas. Kalin las observaba desde el otro lado de la mesa. Nerra habló en voz baja: por lo que se perdió, lo recordamos. Por lo que tenemos, lo conservamos. Por lo que pueda venir, permanecemos. Todas repitieron la última frase al unísono. Incluso Kalin. Más tarde esa noche, después de la cena, después de los cuentos, después de que las niñas se arroparan, recibieran besos y susurros a Corea,
y Kalin se sentara junto al fuego, ella se apoyó en su hombro, con la mano suavemente sobre su pecho. «Nunca te han llamado padre», dijo. Kalin miró hacia las llamas. «No hace falta», respondió. «Lo oigo cada vez que se ríen». Corea guardó silencio durante un largo rato. Entonces dijo lo único que no se había atrevido a pronunciar hasta ahora. «No los salvaste, Kalin. Los elegiste. Eso es lo que importa». Afuera, el viento recorría el valle. Ya no aullaba, ya no advertía. Solo cantaba suavemente como una nana tocada por un viejo cristal en un sueño demasiado hermoso para olvidar. Nunca lo llamaron padre, pero cada día se convertía en uno a través del silencio, del sacrificio, de su presencia. Y en el rincón más frío de la galaxia, esa elección bastó para reavivar la llama.